Buenas tardes. Vamos con el capítulo 7, que es el que nos quedaba pendiente. Buenas tardes, Keila. Vamos a terminar, jóvenes, entonces con el capítulo 7, a revisar algunas actividades también que habían quedado pendientes, creo que del libro de normativa, no nos dio tiempo de revisar todas, y de los cuentos. Esperar un momentito, un minuto más, para ver si entran más personas. Muy bien, muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Muchas gracias por venir a clase. Vamos a continuar entonces con el capítulo 7. Nos habíamos quedado en la parte que estaba relacionada con la planificación, con las herramientas útiles que pueden servir para la elaboración de un discurso persuasivo. Habíamos visto, nos habíamos referido inicialmente a la planificación, a la importancia de este paso, que el orador sabemos que siempre debe estar muy bien preparado, saber hacia dónde va su discurso, qué es lo que quiere decir, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque también debe conocer muy bien la audiencia a la cual va a dirigir su discurso. ¿Qué implica conocer la audiencia? Ahorita lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero además de conocer la audiencia, debe tomar en cuenta el lugar desde donde él va, desde donde pronunciará el discurso, si es en un medio, digamos, en un medio presencial o si es virtual, qué recursos utilizará para transmitir su discurso. Con respecto a conocer el auditorio, es tan importante la planificación del discurso, es decir, de lo que se va a decir, como conocer muy bien a quién se lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque de esta manera se podrá enfocar de mejor manera nuestro mensaje. Utilizaremos los recursos apropiados para cada audiencia a la cual está dirigida. Por ejemplo, nosotros no nos vamos a, un discurso no puede ser el mismo si se dirige a algunas personas, como habíamos visto en la clase anterior, transmitir un mismo mensaje para los miembros del CACIF que para un grupo de personas que trabajan, por ejemplo, que son eh, agricultores y que tienen otro tipo de intereses. Entonces, siempre es importante conocer la audiencia, conocerla, no solamente quién es, sino cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, por qué motivo se acerca a escuchar nuestro discurso. Eso nos va a permitir prepararnos mejor para elaborar el mensaje apropiado y satisfacer las expectativas del usuario, siempre con vistas en no mostrar un interés auténtico, sino que tener verdaderamente un auténtico interés eh, para lograr al dirigirnos al auditorio. El, con respecto a la elaboración del bosquejo que se debe tener para comenzar para preparar el discurso, habíamos visto que se debe tener un esqueleto, una suerte de esqueleto o como un bosquejo tópico que incluya las ideas más importantes, así como lo hicieron ustedes al redactar el ensayo, pues lo mismo, al preparar un discurso se debe tener claramente una estructura de qué es lo que se va a decir, en qué orden, cuáles son las ideas más importantes, a qué es lo que vamos a hacer énfasis. Se recomienda contar siempre con una frase que englobe la idea más importante
que nosotros queremos transmitir y que se pueda pronunciar estratégicamente, ya sea después de la introducción o en puntos claves del discurso, para reforzar la idea que nos interesa transmitir. Una vez hemos pasado la planificación de nuestro discurso, recordamos que tiene partes, en la introducción, el desarrollo y el resumen o conclusiones. En la introducción, lo que es importante porque en ella vamos a captar el interés del público o del auditorio. Debemos elegir muy bien qué mensajes vamos a transmitir en este momento para despertar el interés de la audiencia y que nos escuche, que nos podamos conducirlo a través de nuestras palabras, del desarrollo de nuestro tema en el discurso, para que se quede, digamos, para que le interese lo que nosotros tenemos para decirle. Por eso es tan importante la introducción, porque es a través de ella que vamos a convencer a la persona que permanezca y que nos escuche. ¿Cómo se logra? Al crear un vínculo de confianza entre el orador u oradora y el auditorio para un vínculo de confianza que evidencia interés, deseo de saber más, porque le va a convenir a ambas partes. En la introducción se presenta los antecedentes para comprender el discurso. En estos antecedentes puede ser alguna información que permita conocer el contexto dentro del cual nosotros vamos a presentar la información y puede incluir, por ejemplo, datos estadísticos, informes de investigaciones. Todo esto parte de la investigación previa que tuvimos que hacer para presentar apropiadamente el discurso. En la introducción vamos a determinar desde qué punto de vista vamos a abordar un tema determinado. Un tema puede ser uno, pero cómo lo abordemos va a ser muy diferente. Pensemos por ejemplo, en el aborto, en la legalización, en el aborto, en la legalización del aborto, para ser un poco más específicas, si nosotros vamos a estar a favor o en contra de la legalización o no, entonces eso va a determinar el punto de vista del cual lo vamos a abordar. Por eso es tan importante. El desarrollo, que aunque existen distintas formas como se puede desarrollar un discurso argumentativo, en este caso se va a enfocar en una discusión argumentativa, que es la que se utiliza en los debates orales y públicos que en los que ustedes como profesionales del derecho eventualmente llegarán a participar. Entonces, esto es importante, como les digo, que ustedes lo conozcan muy bien porque es como la base, una herramienta que ustedes necesitarán en el futuro. En este discurso, el orador va a defender una idea y va a argumentar para convencer sobre la misma. Desde luego que lo que se busca es una persuasión, ¿verdad? No manipulación, es ahí hacia donde vamos. ¿Y qué se espera a través de este discurso? Modificar una idea o alguna creencia que ya existe e intervenir nosotros para cambiar algo que consideremos que debe ser así. El desarrollo comprende tres elementos. En la proposición vamos a explicar eh, lo que, que es necesario un cambio. Vamos a presentar nuestra tesis allí, porque es importante este cambio. Vamos a demostrarle al auditorio no solamente que conocemos el tema, sino que por qué es necesario que este sea diferente. Luego se presenta el estado actual de las cosas para que el auditorio también comprenda, bueno, estamos en esta situación, a dónde queremos llegar. Y por último, se presenta el análisis de los argumentos a favor o en contra para presentar una síntesis. Vemos entonces que se mantiene la estructura del discurso argumentativo que ya habíamos trabajado. Esto es en cuanto al desarrollo del discurso. En el libro ustedes lo ven mucho más detallado, están los ejemplos, pero aquí pues únicamente estamos presentando una visión general de lo que comprende. Por último, está el resumen y la conclusión. Después de pronunciar el discurso, es importante hacer un repaso de lo que se ha dicho para que si aquellas personas que no lo escucharon completo o que se unen tarde, entonces puedan tener una idea completa, aunque bastante corta, de qué se habló.
Vamos a repasar las ideas fundamentales como un cierre, como una forma de decir, bueno, después de escuchar este discurso en el cual abordamos esto y esto y esto, vamos a llegar a las conclusiones, hacia dónde estamos encaminando a nuestro auditorio. Lo vamos a preparar para que las conclusiones queden claras, tengan y pueda llegar a aprobar dichas conclusiones, que es lo que se espera. La conclusión entonces debe ser planificada muy cuidadosamente para que sea coherente con lo que se ha expuesto. Es decir, de nada nos sirve estudiar a una audiencia, preparar nuestro discurso específicamente para una audiencia determinada, es investigar los antecedentes, organizar nuestras ideas para presentar el discurso siguiendo la estructura de tesis, antítesis y presentar la síntesis para que al final lleguemos a unas conclusiones que no tienen nada que ver con todo lo que mencionamos antes o que presentemos unas conclusiones para que no van a responder a todo el planteamiento anterior. Por eso es tan importante que la conclusión sea coherente con lo que antes ya se expuso. Entonces, con esta parte terminamos el capítulo 7. Ustedes tenían que leer, les dejé de tarea que leyeran, no sé si ustedes se los di, el discurso de Martin Luther King. ¿Sí se los di o no se los di, jóvenes? Sí, sí, Sí se los licenciada. di, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, con el discurso de Martin Luther King, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eh, una vez ahora que ya hayan terminado el capítulo 7, entonces, si ya leyeron el discurso, pues qué bien, pero si no lo han leído, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de identificar en este discurso cuáles son todos los elementos que se han mencionado en la presentación, perdón, en el capítulo. Primero, tratemos de visualizar también quién era el auditorio. Esta información la podemos encontrar en Internet, quién era el auditorio, pero también veamos si a partir del mismo texto podemos analizar, bueno, a quién está dirigido, cuáles eran las características del auditorio, qué quería conocer el auditorio. Aquí nos sirve mucho investigar el contexto en el cual fue pronunciado este discurso para que podamos valorar eh, realmente el impacto que este pudo tener. Quién era el auditorio, qué situación estaba viviendo, qué esperaba encontrar con este discurso. El, vamos a analizar, pero esto, como les digo, ya es un trabajo personal, como una forma de aplicación de lo que está en este capítulo, qué es lo que se está buscando, está tratando de mover al auditorio hacia algo, con qué argumentos, son argumentos lógicos, sólidos, buscan el beneficio general o solo de un grupo, como vimos que es en el caso de la manipulación. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que utiliza? Eh, las ideas que sostiene. Veamos si estos argumentos son válidos. ¿Cómo sabemos si es válido o no? Sabemos que debe reunir ciertas características del discurso persuasivo, como lo vimos en el libro, que debe ser filosófico, provechoso y dialógico. Es filosófico si va a apoyar al ser humano como una persona integral que tiene derechos, también responsabilidades, pero es un ser pensante que, eh, que se desarrolla en múltiples ámbitos de su vida. Si este discurso busca un beneficio común y que no está buscando perjudicar a alguien, y también si a través de este discurso se establece un diálogo entre entre el orador y los interlocutores. Vamos a ver, asimismo, si este discurso presenta las fases del discurso persuasivo que ustedes ya tienen. Sabemos que es la inventio, el locutio, dispositio, perdón, y el locutio. La parte, perdón, de inventio, eso pues no la podemos ver porque pues es la parte de gestación del discurso, pero sí podemos ver cuál es la estructura, si presenta una introducción, si presenta desarrollo, si presenta cuáles son las conclusiones y si las conclusiones a las que se llegó parten realmente de lo que se planteó antes. También consideren qué recursos retóricos utiliza el autor para convencer a su auditorio, si apela o no a las emociones.
Entonces, aquí, en este capítulo, vimos las herramientas para elaborar el discurso persuasivo. Entonces, ustedes vean si en este discurso se puede encontrar las partes o lo que mencionamos en cuanto al discurso persuasivo, si se, eh, si se, como les dije, si hay una introducción, si hay un desarrollo, cuáles son las ideas y cuáles son las conclusiones. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que hacer con respecto al discurso. Esto lo vamos a revisar la próxima, los comentarios, las observaciones que tengan ustedes las vamos a comentar el próximo viernes. El martes no tenemos clase porque hay asueto por el Día de la Madre. Entonces nos vamos a ver hasta el día viernes de la próxima semana. Una vez hemos terminado este capítulo, vamos a revisar las actividades que estaban pendientes. Vamos a pasar a otro tema, al libro de normativa. Estas me parece que no las habíamos revisado con ustedes, o sí las habíamos revisado una parte, jóvenes. Las del libro de normativa, la parte final, página 45. ¿Las habíamos revisado o no con ustedes? ¿Tienen ustedes la información ahí? Si lo revisamos o no. Sí, licenciada, sí se revisó. ¿Completas? Hasta la página 47. 47. Ah, bueno, está bien. Entonces nos faltaron algunas. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, Shelby Dulce, y la compañera que me habló que no le ve el nombre. Muchas gracias. Entonces nos quedamos en la página 47. Vamos a revisar entonces las actividades de la página 48 en adelante. En la página 48 vamos a ver lo de las preposiciones y vamos a ver entonces cuál era la correcta. Los sindicalistas protestan. Si aquí vimos en el libro no estaba considerado contra, solo estaba de o por. Podría ser los sindicalistas protestan por todo, como se establece en el libro, o bien contra todo. Andrés es diferente de su hermano. La máquina de vapor cumplió más de 100 años. Vamos a convocar para una junta de herederos. Sofía siente aprecio por sus compañeras. Tu papá tiene suerte en todo lo que emprende. Juan cometió una transgresión de la ley. El armario está arrimado a la pared. El evento se llevó a cabo con el patrocinio de los canales 3 y 7. María siente antipatía contra la catedrática. Y Leonel solo se ocupa en visitar a su novia. Luego teníamos las oraciones en la cual se ha cometido anfibología y ustedes tenían que escribir la oración en forma correcta para que tuviera un orden lógico. Entonces, por ejemplo, aquí se venden cinchos de cuero para caballeros. En el examen ustedes podrán encontrar oraciones en desorden y tendrán que ordenarlas de tal forma que tenga un orden lógico. No se trata solamente de ordenar y que no quede clara la idea, que lo modifiquen, que debe tener un orden lógico. La siguiente. Ayer saludé a Julia, quien cumplió 15 años. Ella es la hermana de Luisa. Para que quede más claro, sabemos que no basta únicamente con cambiar palabras, sino que también se puede agregar palabras, colocar signos de puntuación. La siguiente, haga el favor de retirar el jamón que, eh, quiero ver dónde está, el jamón en mal estado que se encuentra en el refrigerador. Haga el favor de retirar el jamón en mal estado que se encuentra en el refrigerador. La siguiente, Antonio saludó a Maritza en la casa de la tía de ella. La siguiente, hay un paraje que emociona a los visitantes en este recorrido. La siguiente, vendemos mesas con rodos para computadoras. La siguiente, le estoy enviando con su hijo el abrigo que está arrugado. Luego teníamos que anotar en el espacio qué o de qué, de acuerdo con lo que consideraran necesario. Estoy segura de que saldrá bien de la operación. Supongo que ya saben el nombre del libro. Los trabajadores se acordaron
de que debían entregar el memorial. Soñé que estaba celebrando mi graduación. El alcalde tiene el convencimiento de que ganará nuevamente las elecciones municipales. Nos informaron que las actividades estaban suspendidas. Luego, en los enunciados que siguen, eh, tienen ustedes que sustituir el qué por la palabra correcta. Vamos a ver, fue en 1996 cuando se firmaron los acuerdos de paz. Si estamos haciendo referencia a un tiempo, es cuándo. Si es un lugar, es dónde, ¿verdad? O de la manera, es cómo. La siguiente, fue en ese barranco donde ocurrió el accidente. La siguiente, es así como debe responder el examen. La última fue entonces cuando vimos al hombre de sombrero negro. Y en la última serie tienen que sustituir las palabras de sentido impreciso por otras que consideren correctas. Por ejemplo, tengo muchas noticias que contarte, muchas novedades que contarte. Ojalá me traigas un recuerdo de tu viaje. Algunas personas dicen un detalle de tu viaje o eh, un pequeño regalo de tu viaje. Te dejé en la mesa, en el armario, en cualquier lado donde ustedes consideren pertinente una bolsa con comida o en el refrigerador, por ejemplo. El odio es una emoción detestable. Por ejemplo, fue necesario redactar una carta de recomendación. El gerente colocó el dinero en el banco, guardó el dinero, resguardó el dinero en el banco. La seda es un material muy fino, la seda es un hilo muy fino. El Internet es una herramienta, un servicio indispensable en la actualidad. El político pronunció un discurso muy convincente y los campesinos cavaron una zanja a la orilla de la carretera. Aquí revisamos el libro. Em, con respecto, antes de continuar con el cuento, vamos algunos han preguntado hacer los ensayos, no, todavía no los he terminado de revisar, por lo tanto no puedo subir las notas del examen. Los ensayos los estoy revisando, pues, como es lógico, uno por uno. Estoy leyendo todos y identificando cuál es la nota. El, los puntos estaban distribuidos. La mayoría de ustedes perdió, no todos, pero muchos perdieron puntos porque no citaron dentro del texto las fuentes que consultaron. Únicamente redactaron el ensayo y no le dieron un respaldo a su trabajo. Eso tendría que haber bastado para que sacaran cero, porque es un plagio, pero leí los ensayos y veo que es parte de una producción escrita propia por la forma como ustedes lo escriben. Entonces únicamente perdieron 2 puntos y no los 8 completos por no citar las fuentes, porque les digo, es un plagio. Si no colocan las fuentes, es un plagio. Entonces, eh, tenían ahí 2 puntos. O si no, colocaron las fuentes, pero las citaron mal. Entonces también perdieron. Un gran número de estudiantes no citaron correctamente en la bibliografía, por ejemplo, únicamente colocaron los enlaces, otros colocaron, no lo hicieron bien. Por ejemplo, si era Organización Mundial de la Salud, únicamente colocaron salud, o lo clasificaron con L, la organización. Entonces, hay numerosos errores que ustedes podrían haber advertido, lo vieron en el libro y lo pudieron ver en las fuentes y enlaces que se les facilitaron para que tuvieran esta información. Los otros puntos son de la ortografía em, y la redacción y el uso de mayúsculas, signos de puntuación. Entonces, aunque muchos tienen los 8 puntos, otros tienen 7, 6, 5, hasta 4 puntos, que son los que ya tienen mucho menos. Incluso hay trabajos que no tienen puntos porque no redactaron nada, realmente no redactaron nada, sino que únicamente unieron información dispersa para colocarla en el ensayo. Por ejemplo, si redactaron un trabajo acerca de eh, el trabajo desempeñado por tal funcionario en la Corte Suprema de Justicia durante tal año, únicamente colocaron que es la Corte Suprema de Justicia, se refirieron al funcionario y se refirieron
actividades desempeñadas por esta persona, como una lista, no redactaron, sino que únicamente fue una enumeración, una serie de oraciones, eso era su ensayo, entonces ahí no hay ningún trabajo de redacción, entonces también ahí sí no tienen puntos, pero porque no redactaron nada, únicamente copiaron información, la unieron y no le dieron una coherencia a todo lo que querían consultar, sino que parece que hubieran copiado solamente los resúmenes de lo que investigaron y eso fue lo que entregaron y entonces ahí sí no hay puntos. Una vez los tenga, pues yo se los subo a la plataforma para que ustedes ya tengan sus notas completas. Luego vamos a revisar el penúltimo cuento, o no sé, el huésped de Drácula lo vamos a dejar para el viernes, que este es creo que sí habíamos visto, el de ¿cuánta tierra necesita un hombre? Eso sí lo habíamos visto, el cuento sí lo habíamos revisado, ya lo recordé. Entonces, esto es lo que tenemos para hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta o dudas acerca del examen, que dediquemos estos minutos que nos quedan. Dígame, Stephanie, dígame. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. No es con respecto al examen, pero escuché que usted dijo que para hacer referencia a la palabra correcta, en tiempo es cuándo y en lugar es dónde. Pero Sí. escuché que dijo algo más, manera. Así, si se refiere a la forma como se hace o a la manera, es cómo. Esto es cuando nos estamos refiriendo al uso de qué. Entonces, ¿uso de qué? Porque vimos en el libro en el libro de normativa que algunas veces se utiliza en exceso la palabra que, por ejemplo, si alguien escribe el lugar en que te vi, lo correcto es el lugar donde te vi, en lugar de en el qué. Entonces, esa es la diferencia, usar la palabra precisa. Entonces, si es el lugar, si nos estamos refiriendo a un lugar, es donde, al lugar donde te vi. Pero si yo digo, si alguien escribe, por ejemplo, si hace referencia a un procedimiento, a una acción, a una forma de hacer algo, lo hace, es que no tengo ninguna oración que me pueda funcionar para dar un ejemplo. Pero si es un lugar, entonces tendrá que ser dónde. Si es un tiempo, es cuándo. Y si es una forma como se hace algo, sería cómo. Pero eso ya depende del contexto de la oración. Para evitar el uso de qué, el uso reiterado de qué, de una manera redundante e innecesaria. ¿Hay alguna Gracias, otra? licenciada. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras piensan, les comento que para el examen final, entonces se va a evaluar con énfasis el capítulo 7, el libro de normativa completo y los últimos 2 cuentos. Sin embargo, de acuerdo con el normativo de evaluación, ustedes saben que se evaluará todo el contenido del curso. Por lo tanto, se sugiere que empiecen a estudiar desde el capítulo 4 en adelante. Pero como les digo, se dará énfasis al capítulo 7, al capítulo 6, que no lo terminamos para el examen, el segundo parcial, capítulo 6, 7, el libro de normativa. Pero es posible que se incluya también parte de redacción. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de mencionar? ¿No? ¿No tienen dudas? Los cuentos también, Laura. Los 2 últimos cuentos nada más, el de Drácula y el de Cuánta tierra necesita un hombre. Son los 2 únicos cuentos que van a ser evaluados en el examen final. ¿Hay alguna pregunta más? Johanna, dígame. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Mire, ¿va a venir alguna actividad del cuaderno de actividades del libro de comunicación y lingüística? Sí, las del capítulo 6 y 7 son las actividades
el de los capítulos 6 y 7, y como les digo, de las otras actividades del capítulo 4 en adelante. Entonces, lo que se sugiere es que ustedes revisen, ¿verdad? Todas las actividades, que eso lo vamos a hacer el próximo viernes, las actividades que faltan, que son el capítulo 7 y el séptimo y el octavo cuento, el último cuento. Gracias, licenciada. Alejandro, ¿qué necesita saber? Dígame, ¿dónde se quedó? Cuando pueda escribir de nuevo, Alejandro me dice qué es lo que necesita que repita y con mucho gusto. Lo de las páginas. Em, no sé si sería acerca de lo que se va a ser evaluado en el examen. En el examen se trabajará, será evaluado con énfasis el capítulo 6 y 7, pero habrá contenidos desde el capítulo 4 y los cuentos, los últimos dos cuentos y el libro de normativa completo. Con gusto, Alejandro. ¿Qué otra pregunta tienen? Dudas, jóvenes, dudas acerca del examen, de los contenidos, ¿qué necesitan saber? ¿Qué necesitan saber? Mientras piensan, para la próxima semana, para el viernes, entonces, por favor, van a leer el discurso de Martin Luther King. En el libro se recomienda que vean la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Ojalá que la pudieran ver también. Y para que podamos tener una visión más clara del tema de los discursos argumentativos. Esto es únicamente para que podamos ver aplicado en la práctica cómo es un discurso argumentativo, un discurso persuasivo. Es la razón por la que les dejé el discurso de Martin Luther King y les pido que vean la película. Si no tienen tiempo con la película, pues al menos puedan leer las páginas, por favor. ¿Hay alguna pregunta más? Gerardo, dígame. Y Johanna, Sí, buenas tardes, licenciada. buenas Yo tardes. estaba preguntando acerca de un tema que habíamos visto, que todavía me cuesta un poco captarlo, es al identificar, bueno, al tratar de mejorar nuestra escritura en el dequeísmo. Yo Ujú. sé que se tiene que, para saber si una palabra lleva de qué o solo qué, se utiliza esto que Es eso, el eso, sí, el eso, sí. pero no sé cómo en sí, no sé cómo se podía emplear. Y Como ahorita le voy a compartir de nuevo la presentación donde vimos eso para, vamos a ver si y está ahí. también Sí, lo que dígame. sí sabía es de que no, lo que sabía es de que uno de ellos, Ujú. creo que era uno, bueno, los 2 se diferencian en que uno es optativo y otro es obligatorio, Ah, no, nomás ese de es, no, ¿no? no, Ay, no, no, ahorita vamos a verlo, permítame. se lo agradecería bastante. Vaya, Gerardo, permítame un momentito. Vamos a ver. Y Johanna, dígame. Licenciada, disculpe, es que no le capté el nombre completo de la película. La Sociedad de los Poetas Muertos, ahorita se lo voy a escribir. Permítame. Gracias. Eso está en el libro. Bueno, entonces, vamos a ver esto que tenían dudas del queísmo. Se denomina queísmo al uso del qué mal empleado o bien usado en exceso. Como por ejemplo, cuando en lugar de usar palabras más precisas como dónde, cómo, cuándo o por lo que, estamos usando qué. Eh, es un uso incorrecto el que vemos allí. Es allí que lo vi. Lo correcto es dónde. ¿Por qué dónde? Porque estamos haciendo referencia a un lugar. Por esa razón, en lugar de qué, se coloca dónde cuando estamos haciendo referencia a un lugar. La siguiente, fue entonces que todo se aclaró. Como estamos viendo que se hace referencia a un momento determinado, fue entonces cuando todo se aclaró. Esto creo que ayuda a resolver la duda de una compañera que ya había preguntado, que también tenía duda de esto. Entonces ahí vemos el uso incorrecto. El, un ejemplo del uso excesivo de qué en la redacción es en el ejemplo que vemos allí.
en el centro de salud que está en el pueblo, hablen a las 8, que es cuando llega la gente que ya terminó lo que tenía que hacer. Entonces, allí vemos que se puede redactar de otra forma. En el centro de salud que está en el pueblo, ahora a las 8, es en ese momento, por ejemplo, cuando llegan las personas que ha concluido sus quehaceres. No todos los usos de qué los vamos a cambiar al sustituirlos por cuándo, dónde, cuánto. Eso nos lo va a dictar la misma naturaleza del texto, porque, por ejemplo, en este caso que vemos en el centro de salud, no podríamos sustituir todos por dónde o cuándo o cómo, sino que hay que modificar la estructura de la oración para evitar repetir qué. O sea, usar bien, usar qué es correcto. Lo que es incorrecto es el uso excesivo de qué para todo, cuando haya otra palabra más precisa para usarlo, o bien usarlo de una forma reiterativa cuando se puede redactar la oración de otra manera. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Lo que preguntaba aquí Gerardo, está el queísmo y el dequeísmo. El dequeísmo consiste en usar innecesariamente la preposición de. Ese es el dequeísmo. Pero el dequeísmo si usamos la preposición de innecesariamente. Pero si nosotros usamos solamente que cuando iba de, también entonces es queísmo. Entonces, en esos dos casos son por presencia o por ausencia. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos saber si es correcto o no? Para esto se sugiere en el libro una regla que vamos a ver. ¿Cómo podemos hacerlo? Si en el párrafo introducido por qué. ¿Qué es eso del párrafo introducido por qué? Cuando nosotros redactamos, tal vez es más correcto si yo les digo, vamos a ver, si la oración, no, tampoco es una oración, digamos, si el sintagma introducido por qué se sustituye por el pronombre demostrativo eso y tiene sentido, entonces está usando de forma incorrecta. Aquí lo que tenemos que hacer para saber si es qué o de qué es una fórmula muy sencilla. Cuando encontramos el qué y le colocamos eso antes de este qué y tiene sentido la oración, entonces estamos usando qué correctamente. Por ejemplo, me dijo que vendría a las 10 de la mañana. En lugar del qué colocamos la palabra eso. Solo me dijo eso. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Creo que es oportuno hablarle. Creo, quitamos el qué y todo lo que sigue, creo, eso es correcto. Soñaste que la cola avanzaba rápido. Soñaste, quitamos del qué para adelante, eso. Soñaste eso. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Podríamos decir únicamente soñaste eso? Sí. ¿Queda claro? Sí. Entonces, lo correcto es dejar qué. Pero también está el uso correcto de qué. Y pasa lo mismo. Si el párrafo introducido por de qué se sustituye por de eso y todavía tiene sentido, entonces es correcto. Estoy convencida de que sabe lo que hace. Estoy convencida de eso. No es lo mismo que dijéramos estoy convencida de eso. Ahí le falta algo, le falta el de. Entonces, si encontramos una oración, bueno, ¿va qué o de qué? Si, por ejemplo, que en el examen yo ponga una oración que esté errónea. Entonces, ¿cómo voy a saber? Si solo dice de qué, entonces, bueno, voy a probar. Estoy convencida de eso. Ah, sí tiene sentido. Entonces, está usado correctamente. Pero si ustedes eligen, por ejemplo, que ya hacen las pruebas de las dos opciones, si es de qué o qué, porque aquí no podríamos decir estoy convencida eso. No tiene lógica. La siguiente, me acordé de que tenía un examen. Me acordé de eso. Ahí queda claro, funciona la oración, no hay ningún problema para comprender. Y si quitáramos el de y pusiéramos, y si hubiéramos escrito, me acordé que tenía un examen, me acordé eso, no tiene sentido. Entonces allí va el de. Y pasa lo mismo en el caso siguiente.
No sé si ahí me explico, Gerardo. La verdad es que muy bien. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Cómo diferencio los homónimos con los homógrafos o es lo mismo? No, los homónimos pueden ser homógrafos u homófonos. Los homónimos son palabras que tienen un significado diferente, pero tienen una escritura o una pronunciación parecida. Los homónimos pueden ser homógrafos, que es cuando se escriben igual, y también pueden ser homófonos cuando se escuchan igual, porque no es, permítame, voy a ver si lo encuentro por acá, homófonos, homógrafos, para presentarlo de nuevo. Em, mm, mm, permítanme. No, aquí no lo tengo, pero debe estar, permítanme, jóvenes, voy a buscar entonces la presentación otra. Solo déjenme un momentito. Capítulo 2, capítulo 1. Permítanme, ahorita la busco. Vamos a ver, por aquí creo que ya vamos llegando. Bueno, entonces aquí teníamos la sinonimia, la homonimia. Las palabras homónimas son las que se pueden pronunciar de una forma similar, igual o parecida, pero van a tener un significado distinto y también un origen distinto. Es decir, son palabras diferentes, tienen un origen diferente, pero que llegaron a coincidir en el desarrollo de la lengua. En las palabras homónimas pueden ser las homófonas si se escucha o pronuncia igual, pero tienen un significado diferente, como en el caso de has y as. ¿Has visto al perro? O haz la tarea. Haz la tarea va con Z, o si yo pregunto, ¿has visto al perro? Eso es, has de haber. Y también están las homógrafas. Homógrafas se refiere a escritura, son las que tienen una pronunciación y escritura. Ahí sí la pronunciación, la escritura sí es igual y el significado es diferente. Veamos que las homógrafas, todas las homógrafas van a ser homófonas, porque lo que se escribe, si se escribe igual, va a sonar igual, pero no todas las homófonas se van a escribir igual, porque por ejemplo, as y as son homófonas, pero no son homógrafas, pero todas las homógrafas van a ser homófonas. No sé si ahí me explico, compañero que preguntó. Sí, licenciada, gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna duda más, jóvenes? Si ustedes tienen clases con alguna otra profesora que tenga asueto, entonces no tienen clase. No, entonces tienen clase, porque el asueto es solamente para las madres trabajadoras. Entonces, si es profesor, sí tienen clase. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, jóvenes, si no tienen más dudas, entonces nos vamos a quedar aquí. ¿Qué nos queda de tarea? Leer el último cuento y hacer las actividades.
leer el discurso de Martin Luther King y hacer un análisis reflexivo entre lo que yo estudié en el capítulo 7 y aplicado en este discurso para poder establecer relaciones entre los conocimientos que tengo y una evidencia de un trabajo. Si vemos la película, mejor. Y eso es lo único que nos queda de tarea, jóvenes, y hacer las actividades del capítulo 7, que realmente es una aplicación de la película. Si no hay más preguntas, entonces nos vamos a quedar aquí y nos quedamos aquí. Cualquier duda, por favor, me escriben y nos vemos el próximo viernes. Que tengan todos muy feliz tarde. Gracias por venir a clase, compañeros y compañeras. Buen fin de semana y que todos estén muy bien, jóvenes, junto a sus familias. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde, jóvenes. Gracias, Gracias por venir a licenciada. clase. Feliz tarde a Feliz todos, tarde. jóvenes. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.